Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo aquí en su programa Jesús lo llena todo. En este programa donde el Señor nos habla grandemente a través de su palabra. Y hoy tenemos un tema maravilloso y precioso y es ¿qué es el Evangelio? Sabe, hermanitos y todos los oyentes y los que nos están mirando, que el verdadero Evangelio es aquel que el Señor Jesús vino a predicar. Vamos a mirar por la palabra de Dios porque nuestro Dios Todopoderoso vino a predicarnos el verdadero evangelio a través de su Hijo y a enseñarnos y vamos a mirar en qué fue más que todo en lo que el Señor se enfocó del evangelio, de que usted y yo también lleváramos el evangelio como Él
quiere y como lo Él estableció, porque el Evangelio fue establecido por el Señor y nuestro Señor Jesucristo vino y estableció el verdadero Evangelio. Vamos a mirar la palabra de Dios, vamos a mirarlo en Marcos 1:14, que nos dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor, ¿a qué vino a predicar? Del arrepentimiento. ¿Sabe que el Señor siempre, Dios siempre desde el Antiguo Testamento ha querido que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, que la descendencia de Dios sea arrepentida de sus pecados y sus malos hechos? A eso el Señor, por eso tuvo que enviar a nuestro Señor Jesucristo, pero antes de enviar a nuestro Señor Jesucristo también a sus profetas y hablar del arrepentimiento. Vamos a mirar aquí la palabra del Señor en Mateo 3:1 al 3. Lo vamos a mirar. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Dice la palabra del Señor. Aquí dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Qué es lo que Juan el Bautista estaba predicando? Estaba preparando el camino ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, para que predicara lo mismo que Juan estaba predicando. ¿Y de qué estaba predicando Juan? Del arrepentimiento. Juan decía: arrepentíos y convertíos. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, del arrepentimiento de pecados. Pero hoy en día, ¿qué se está predicando? El evangelio del amor. No, es que todo es amor. Y todo es amor. No se preocupe, que Dios te ama tal y como tú eres. No se preocupe, siga así, que Dios te ama a ti. No se preocupe cómo esté andando, si está andando mal, si no está andando mal, si no está dando buen testimonio, si no está dando buenos frutos. No se preocupe, que Dios hace eso. Y estamos predicando de un Dios permisivo del pecado, cuando no es así. Sí, Dios es amor. Pero dice la palabra de Dios que el amor de Dios, ¿cómo se revela? Enviando a nuestro Señor Jesucristo al mundo para perdonar el pecado. Ahí se muestra el amor de Dios. Pero también el Señor dice que Él mandó a su Hijo a perdonar a que se crucificara allí en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Que nosotros reconozcamos que tenemos pecado, pero lo que Dios quiere es un fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya nos perdonó los pecados anteriores. Él vino y perdonó lo que usted había hecho, que no conocía usted de Cristo, y vino y perdonó y dijo: tus pecados te son ¿qué? Perdonados. A muchos les dijo, ¿cierto? Pero de ahí en adelante usted y yo tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que andar arrepentido de ahí en adelante, borrar los pecados con el arrepentimiento. Quiere decir que tengo que tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida arrepentida. No es que tranquilo, el Señor sí ya te perdonó, y eso lo dice la palabra de Dios, y vuelva y siga lo mismo. No. ¿Qué le dijo el Señor a aquella mujer que iban a apedrear?
que la llevaban allá cuando Jesús estaba escribiendo ahí en el piso. ¿Y qué le dijo el Señor a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? Y ella dijo, no, Señor, no hay nadie. Dijo, ni yo te condeno, pero vete y no vuelvas a pecar para que no te venga algo que peor. El amor de Dios en nosotros es que Él nos vino y nos dijo, usted está pecando, pero no se preocupe, yo te perdono, pero no lo vuelvas a ¿qué? Hacer. Y cuando nosotros tratamos de vivir una vida que le agrade a Dios, cumplimos sus mandamientos y vivimos una vida sin pecado, eso es un verdadero arrepentimiento. Pero no podemos seguir. Sí, es que el Señor me ama y no importa. Es que yo soy así, no puedo cambiar y no esto, pero el Señor me ama así. No. Porque Dios no es permisivo del pecado. Y estamos predicando un evangelio que permisivo cuando no es así. Porque así como Dios es amor también, ¿qué es? Dice que Él corrige a todo aquel que recibe por hijo, que lo azota, lo disciplina. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces Dios no es un Dios permisivo. Vamos a mirar la palabra del Señor en Hechos, porque vemos también que hoy en día todo estamos predicando un evangelio normal. Todo es normal. Todo es normal. Vemos que la gente va a la iglesia y sigue en su pecado y eso es normal. Es normal. Vemos besándose dos hombres, dos mujeres y como estamos en el siglo XXI, es normal. Es normal para el que no tiene a Dios. Es normal para el que no se ha arrepentido de su pecado. Es normal, pero para Dios no es normal porque eso no fue lo que Dios hizo. Eso no fue lo que Dios estableció. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Una ayuda idónea. Él no hizo dos Adanes ni dos Evas. Él hizo una mujer y un hombre. Para Dios no es normal eso porque está en contra de la naturaleza de Dios. Entonces no podemos predicar un evangelio ¿qué? Normal. ¿Sí? Ahora vamos a mirar aquí en Hechos 3, 19 al 26 que nos dice la palabra del Señor. En Hechos 3, 19 al 26 que nos dice la palabra del Señor. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí en Hechos 3:19? Así que que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir esta palabra? Arrepentíos. Así que arrepentíos y convertidos. Convertidos. Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento y una conversión, no hay una salvación porque los pecados están vigentes. Y el Señor dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados. ¿Cómo son borrados los pecados? Cuando nos arrepentimos, cuando vivimos una vida que le agrade a Dios, cuando dejamos toda esa vieja naturaleza pecaminosa, ahí viene un verdadero arrepentimiento y es cuando nuestros pecados son borrados. ¿Para qué? Para que venga, dice acá, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Que cuando venga el Señor no nos encuentre en pecado, sino que realmente nosotros vayamos a la presencia de Dios sin mancha y sin arruga. Dice la palabra de Dios que Dios viene por un pueblo, por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecado. Por eso el verdadero evangelio es predicar del arrepentimiento. Porque ¿qué sacamos nosotros si estamos predicando también un evangelio de prosperidad? ¿Qué sacamos nosotros con tener prosperidad si no han sido borrados nuestros pecados? Si no tenemos un verdadero arrepentimiento como Dios quiere. Dios no nos va a llevar a nosotros con las riquezas, porque dice la palabra del Señor, buscar primeramente, decía nuestro Señor Jesucristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene, ¿por qué? Por añadidura. O sea que Dios quiere que seamos bendecidos, sí, pero tenemos que buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Vivir una vida, vivir la palabra, cumplir con lo que el evangelio que Dios estableció del arrepentimiento. Porque muchos tendrán muchas riquezas, pero no podrán entrar al reino de los cielos. Acuérdese que la palabra también dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico ir al cielo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos en nuestro corazón en las riquezas, nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de cumplir la palabra de Dios. Por eso Dios tampoco está de acuerdo si el Señor aquí en Juan 3, en tercera de Juan 3, 1, 2, en tercera de Juan 1, 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados en todas las cosas. Pero, hay un pero como prospera nuestra alma. Porque la bendición de Dios que no añade tristeza es aquella cuando usted está arrepentido y convertido y tener la riqueza, porque el día que Dios lo llame a cuentas, tiene que dejar las riquezas aquí, pero irnos al reino de los cielos a recibir la riqueza más grande que es la salvación. Pero para eso tenemos que estar verdaderamente arrepentidos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, por eso el Evangelio, por eso los profetas, por eso los apóstoles hablaban de ¿qué? Del arrepentimiento de pecado. Si hay pecado, no hay salvación. Porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y eso, la palabra de Dios se cumple. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio del arrepentimiento. Porque lo demás viene, ¿por qué? Por añadidura, ¿sí? Y Dios nos bendice y la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Qué quiere decir? Usted puede ser bendecido aquí en la tierra, pero después va a tener una tristeza de no haber alcanzado la salvación. Eso es. Pero Dios dice, primeramente quiero que se salve. Cuando nuestro Señor Jesucristo sanaba a los paralíticos, primero les decía, primero la salvación, así como a la mujer, dice, a la mujer de flujo de sangre que le dijo, eres salva, ¿por qué? Porque has creído. Antes de la sanidad, la salvó, porque ¿qué saca el Señor con sanar si se van a condenar? El Señor daba primero la salvación y después la sanidad. Eso es lo que está diciendo. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, pero como prospera, ¿qué? Tu alma, porque si su alma no prospera, ¿y qué es prosperar el alma? Que estemos realmente arrepentidos, convertidos,
que tengamos un verdadero arrepentimiento, que cumplamos la palabra de Dios, que Dios le diga, venid, entra al gozo de tu Señor. Eso es lo que usted y yo tenemos que alcanzar. Primeramente, la salvación. Jesús vino a predicar la salvación. ¿Sí? Y por eso nos dice arrepiéntase. Primero nos dice arrepiéntase de todos sus pecados. Porque acuérdense que al cielo no entrará ningún pecador, porque aquí es donde el Señor nos está preparando para que allá en el cielo no entre ya ningún pecador. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, mucho menos a nosotros si no nos arrepentimos. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio. Y usted y yo tenemos que predicar que la gente se arrepienta. Que la gente y que realmente tengan una conversión genuina, que eso es lo que Dios quiere. Por eso dice que tenemos que limpiarnos de toda inmundicia de pecado. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, que fue el Cordero inmolado sin pecado y pagó, tenía que ser sin pecado. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos dice a nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, arrepiéntase y siga el evangelio que fue establecido por nuestro Señor Jesucristo y por aquellos que cumplieron la palabra del arrepentimiento. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que Dios coloque en cada vida y en cada corazón un verdadero arrepentimiento. Que nosotros no estemos jugando con lo que Dios vino a hacer y a salvarnos. Amén. Padre, te damos gracias, Padre lindo, por esta palabra tan preciosa, Señor. Gracias, Señor Jesús, por venir, Señor, a perdonar nuestros pecados a través de su sangre preciosa. Pero que nosotros, Señor, tengamos una conversión. Realmente cumplamos la palabra de Dios. Padre lindo, ayuda a aquella persona que no puede cambiar, pero que tú, Señor, toma el control, Señor, de su mente y de su corazón para que realmente tengamos un verdadero arrepentimiento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga y me los continúe bendiciendo grandemente. Pensamos que somos fuertes para poder alcanzar lo que nos proponemos. Nos sentimos vigorosos y que nunca se nos va a ir la juventud, porque estamos tan convencidos de que eso es eterno. Por eso nos olvidamos de que hay un Dios y menospreciamos al ser más maravilloso, que día a día nos cuida. Y no solamente al niño, sino también al anciano. Y por eso Dios Todopoderoso nos habla por su palabra. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que venga el día malo y lleguen los años de los cuales dirás, no tengo en ellos contentamiento.
Yo soy la vid, y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, y doy mi vida por las ovejas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad.